Lo que está pasando en Palestina, ¿merece el pueblo palestino lo que está pasando? ¿Y por qué lo permitimos como humanidad? ¿O qué hacemos como humanidad para que eso deje de ser así? Ahí vimos a Milei ayer casi que condecorando a Netanyahu por masacrar al pueblo palestino. Fíjense que no estamos hablando de teoría, estamos hablando de cosas bien concretas. Entonces la defensa de la paz es un elemento de consenso nacional, por encima de nuestras diferencias políticas, pero siendo venezolanos. Ese es el requisito, comportarnos como venezolanos, no portando una cédula que dice que somos venezolanos. La recuperación del estado del bienestar social, que ha sido severamente afectada por la guerra económica, severamente afectada. Bueno, esto que es un tema histórico, la Guayana Esequiba. Y la Guayana Esequiba no solamente es recuperar un territorio, la Guayana Esequiba es el Comando Sur y es la ExxonMobil. ¿Sí o no? Entonces vean cómo esto tiene una característica que nosotros tenemos que definir su alcance para saber a qué nos estamos enfrentando y cuál es el desafío que tenemos. Y el último que se me pasó por aquí, que tiene que ver mucho con la condena al bloqueo y a las medidas coercitivas unilaterales. Las medidas coercitivas unilaterales, ¿quién aquí estudia Derecho? Estudiantes de Derecho. ¿Han visto Derecho Internacional ya? ¿O todavía no lo han visto? Bueno, esto que está aquí es contrario, violatorio del derecho internacional, violatorio de la Carta de las Naciones Unidas, y sin embargo existen. Así como cerrar el espacio aéreo de un país por otro estado es violatorio del derecho internacional, y entonces él dice, bueno, sí, ninguna aeronave puede sobrevolar. No existe normativa en el derecho internacional que diga que otro presidente puede cerrar el espacio de ningún país, y aparte de eso no lo puede hacer por un tuit ni por una red social. Entonces estamos en presencia de una situación de facto, porque está ocurriendo, a pesar de... Además viola todas nuestras reglas internas, que es la soberanía. El principio de soberanía. El principio de soberanía. Entonces, estos son consensos, esto debe cohesionarnos como sociedad. Otra vez, más allá de nuestras diferencias políticas. Por eso es que son consensos. Adelante, compañero. Profe, la pantalla está echando broma. Sí, ya me he dado cuenta. Ayer, sí. Ok. Entonces, fíjense. La juventud y el proceso constituyente bolivariano. En primer lugar, hay que precisar el carácter constituyente del proyecto constitucional. En el año 99 se aprobó una constitución en función de la realidad del año 99, en función de la dinámica del año 99, en función de las contradicciones del año 99, en función de la correlación de fuerzas del año 99. Hasta ahí podíamos avanzar en ese momento. Pero realmente la gran bondad que tiene la Constitución es que abre las compuertas de un proceso histórico que no se detiene. De manera que la defensa de la Constitución bolivariana no es la defensa del contenido de sus 350 artículos, sino del espíritu constituyente. Por eso es que uno se extraña como hay personas que proclaman ser revolucionarios y tienen una defensa literal de la Constitución, como que es una posición conservadora. Porque la realidad de hoy es distinta a la realidad del 99 y nosotros tenemos que avanzar. Y lo que antes no se podía, ahora sí se puede. O cosas que antes no se podía, todavía no se pueden. Entonces uno va avanzando. Eso es lo que llaman el avance dialéctico de la sociedad. Entonces tiene un carácter constituyente, porque abre las compuertas de un proceso histórico. Tiene un carácter programático, ya lo dijimos. El contenido de la Constitución son aspectos a conquistar, y se conquistan a través de los planes, que son la expresión de la voluntad popular y del accionar concreto para que eso efectivamente ocurra. Y tiene un carácter transicional, y aquí me detengo.
La transición es una categoría dialéctica. Seguramente ustedes han escuchado aquella célebre frase del revolucionario italiano Antonio Gramsci. Una crisis histórica ocurre cuando hay algo que está muriendo pero no termina de morir. Y al mismo tiempo hay algo que está naciendo pero tampoco termina de nacer. Eso es la transición. Eso es la transición. Entonces, la Constitución tiene esa característica. Está en un momento transicional. Y muchas veces uno no comprende las contradicciones porque no tiene un enfoque dialéctico del movimiento de la sociedad. Entonces antier Trump llamó por teléfono al presidente Maduro. ¿Cómo se le ocurre a Nicolás? Hace días donde está. No, compañero. Eso es una realidad, independientemente de nosotros. Pues que no existe el imperialismo. Y muchas cosas podemos decir de este carácter. Entonces nosotros tenemos que tener una lectura transicional del proceso bolivariano para poder comprenderlo y para poder avanzar. ¿Están tocando aquí? Y uno de los elementos fundamentales del carácter transicional de un proceso histórico es una categoría que tenemos que tener presente. Adelante. Damos la bienvenida a nuestra viceministra. Saludos. Entonces, voluntaria además del Movimiento Futuro, responsable de cultura de... Saludos, buenas tardes. bienvenida. Bien. Bueno, como decía, hay una categoría que es fundamental para poder comprender los procesos históricos y su carácter transicional, que es la estrategia. La estrategia es lo que nos va a permitir avanzar en medio de las dificultades y en medio de las contradicciones. Por eso es que el comandante Chávez era un gran militar, era un gran político, era un gran comunicador, eran muchas cosas, pero fundamentalmente el comandante Chávez era un gran estratega. Y por eso es que nosotros hemos podido sortear todas las dificultades que hemos tenido en estos 26 años. Porque sin estrategia no hay viabilidad política para avanzar. Y las contradicciones son las que nosotros tenemos que saber manejarlas para saber superarlas y poder tener una transformación revolucionaria de la sociedad venezolana. Entonces, eso es un elemento cardinal, es un elemento crucial que no podemos perder de vista para que efectivamente podamos avanzar. Y fíjense que, ya lo comenté anteriormente, no es la construcción del socialismo, es el socialismo bolivariano del siglo XXI, que no es negador del socialismo como categoría universal, pero no es el socialismo chino, no es el socialismo ruso del siglo XX, no es el socialismo de Vietnam del siglo XX, no es el socialismo teórico de Marx del siglo XIX, que no los niegan, es el socialismo venezolano. Y cuando decimos venezolano, la esencia de Venezuela es Bolívar. Y no es de Bolívar del siglo XIX, es del siglo XXI, el socialismo del mundo de hoy, con la complejidad del mundo de hoy, con la realidad del mundo de hoy. Entonces, eso tenemos también que tenerlo presente. Y aquí vemos, si decimos que estamos hablando de un proceso constituyente, ¿dónde descansa? ¿En qué actor social descansa un proceso constituyente? En el pueblo. ¿Quién lo dijo? El poder popular. Entonces, el pueblo venezolano es el sujeto histórico fundamental para la construcción de ese proyecto de país que está en la Constitución. Ahora, en este pueblo venezolano hay muchas cosas. Lo dije hace rato. Hay movimientos afrodescendientes, indígenas, mujeres, etcétera. Pero hay un actor que es fundamental,
que es la juventud. Y vamos a ver cuál es el rol de la juventud dentro de ese marco. Fíjense, el rol de la juventud en la conducción, fíjense la palabra que estoy utilizando, en la conducción de un proceso. Bueno, o sea, cómo estar al frente para conducir un proceso de estas características, de estas complejidades, de estas dificultades, que está enfrentada directamente con el imperialismo. Entonces, la juventud tiene que asumir esta condición, la conducción de ese proceso, y eso, por supuesto, se convierte en un desafío histórico, dada la magnitud, dada la envergadura, dada la trascendencia y dadas las complejidades que significa avanzar en el marco de las dinámicas del mundo de hoy. Porque hoy están, pero ayer fue Obama. Obama no fue el que hizo el decreto de que Venezuela era una, ¿cómo era? Inusual y extraordinaria. Una amenaza inusual y extraordinaria. Venezuela es una amenaza para Estados Unidos. Y no es un elemento aislado. Ustedes saben que en los años 80, el presidente Reagan, para poder justificar su agresión contra la Nicaragua sandinista, declaró que Nicaragua era una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos. Llegó al extremo que hizo una cadena nacional, búsquenla en YouTube, donde decía que los sandinistas iban a invadir Estados Unidos y que ya estaban por Guatemala, iban pasando por México y iban a llegar a Estados Unidos. Eso es tan inverosímil, pero sirvió de pretexto o de excusa para agredir a Nicaragua en los años 80. Aunque eso no es nada nuevo. Eso no es nada nuevo. Entonces, eso es un desafío histórico. Y como decía en este momento, la dimensión estratégica es fundamental. La estrategia es fundamental. ¿Y por qué es un desafío histórico? Esta frase la sacó el comandante Chávez de un intelectual húngaro llamado István Mesaro. Estuvo aquí en Venezuela, él falleció, pero estuvo en Venezuela varias veces. Y él utilizó este término: transición humanamente gratificante hacia el socialismo. Ese es el desafío histórico. Es ese. Porque los procesos transicionales suelen tener una característica que es antagónica a esto. Porque es lo que es una guerra económica. Que las condiciones de vida estén en el peor nivel, como en alguna vez estuvieron, ¿no? Nosotros tuvimos una inflación acumulada, y esta cifra puede sonar inverosímil, en un periodo de 8 años, más de 2 billones por ciento. Más de 2 billones por ciento fue la inflación en ese periodo. 3 reconversiones monetarias, 7 años consecutivos de recesión económica. Y podemos seguir caracterizando ese periodo. ¿Con qué propósito? Con doblegarnos como pueblo. Y doblegarnos de verdad. O sea, arrodillarnos como pueblo. Y este pueblo sigue en pie. Que eso no es casualidad. Por eso es que yo insisto tanto que el tema de nuestro carácter bolivariano, eso no es un aspecto semántico. Esa es la esencia del pueblo venezolano. Cuando decían que Bolívar era el hombre de las dificultades, se estaba refiriendo a esto. Entonces, la estrategia es lo que va a permitir que esa transición sea gratificante. Porque nos lo merecemos como pueblo. Porque podemos decir que el pueblo cubano, que es un pueblo heroico, ha tenido estas características. No la ha tenido. Pero porque ha tenido un imperio que lo ha querido aplastar. Y sin embargo sigue en pie, en medio de todas esas dificultades. De manera que por eso es que es un desafío histórico. Ahora, ¿qué es la revolución bolivariana o qué debe ser la revolución bolivariana para la juventud venezolana?
un proyecto de vida. Y esto es importante decirlo porque a la juventud venezolana han tratado de vender la idea que la revolución bolivariana, que no hay futuro para la juventud. No hay futuro para la juventud. Y toda la juventud tiene derecho a tener proyectos de vida. Ahora es proyecto de vida de la sociedad de consumo, de la sociedad del American Wife, que no sé qué más, que ni me sé el nombre, porque es en inglés. O es un proyecto de vida en función a nuestra historia, en función a nuestras realidades y en función a nuestro ser venezolano y a nuestro ser bolivariano. A partir de allí que tenemos que construir nosotros un proyecto de vida. Insisto, socialismo bolivariano. ¿Ok? Y aquí hay un elemento fundamental, la juventud y el futuro. Cuando hablamos de juventud, hablamos de futuro, casi que es un sinónimo. Porque ustedes tienen el futuro por delante. Yo no tengo tanto futuro como ustedes. Hay personas que ya tienen más pasado que futuro. Es una realidad biológica, ¿no? Pero sí que... No estamos diciendo nada peyorativo al respecto, es una realidad. Entonces, el futuro les pertenece a la juventud, pero para ustedes es una conquista, porque ese futuro tiene que tener unas características, no puede ser cualquier futuro. Nosotros tenemos que definir cuál es el futuro que queremos. Ahí está el proyecto de país en la Constitución. Ese es el futuro de la nación. Y nosotros insertos en esa dinámica social. Y tener la convicción de que ese es el proyecto por el cual vamos a luchar desde nuestros espacios. Ahora, este es un tema clave. ¿Ustedes están viendo la pizarra? Porque de repente se ve un poquito, la letra no se ve muy... No, digo por el tamaño. Por el tamaño. Hay un tema que es fundamental. Hay un tema que es clave, compañeras y compañeros, para la juventud, que es el sentido de trascendencia. Esto es un proyecto histórico de trascendencia mundial. Mundial. Yo le voy a hacer un breve comentario de un periodista australiano que cubría la Casa Blanca, que ya falleció hace como 2 años. Pilgen, John Pilgen, no recuerdo ahorita el nombre. Yo creo que se llamaba John Pilgen. A él le preguntaron sobre el destino de la revolución bolivariana para América Latina, y él respondió de la siguiente manera. Fíjense bien lo que él dijo, es una frase demasiado corta pero demasiado contundente. Él dijo: si Venezuela cae, la humanidad cae. Voy a repetir la frase. Si Venezuela cae, la humanidad cae. Ese es el sentido de trascendencia de este proyecto bolivariano. Y nosotros tenemos que tener plena convicción de que eso es así. Alguien pudiera decir, oye, exageró Pilgen. ¿Cómo va a decir que porque caiga la revolución bolivariana va a caer la humanidad? Yo creo que no estaba exagerando. Un australiano periodista que cubre la Casa Blanca. Entonces nosotros tenemos que tener plena conciencia de la trascendencia de este proceso, para que podamos no solamente acompañarlo, sino poder pasar todas las dificultades que existen, porque tenemos convicción de que el futuro nos pertenece. Y hay un tema que ya se lo comenté, la estrategia con el cual quieren atacar a la juventud venezolana: la desesperanza. No hay esperanza, no hay futuro. Si no hay futuro, no hay esperanza. Y si no hay futuro y no hay esperanza, ¿por qué el ataque directo es a la juventud? Atacan el sentido de identidad. Entonces, a ti te da pena decir que tú eres venezolano. No te sientes orgulloso de ser venezolano. ¿Ustedes no recuerdan un podcast eso de un venezolano que estaba en Colombia? Un chamo como de tu edad,
Y él decía, yo no voy a decir más nunca que soy venezolano. Cada vez que me pregunten, yo voy a decir que yo soy colombiano, porque él estaba viviendo en Colombia. Entonces, una persona que no tiene identidad sobre su ser nacional, ¿cómo va a defender un proyecto con estas características? ¿Cómo puede contribuir a construir un proceso de estas características? No lo puede. Si no hay identidad, si hay desarraigo, no siento amor por mi patria, ¿cuál es la consecuencia? La migración. Yo voy a decir algo que puede sonar dramático, puede sonar no sé qué palabra decir, pero ustedes, por el solo hecho de estar aquí en Venezuela, ustedes son unos héroes. Unos héroes. Y heroínas. Perdón. Gracias. Y heroínas. ¿Ustedes se han percatado de eso? ¿Ustedes han reflexionado sobre eso? Solamente por estar aquí, por no haberse ido. Porque ustedes todos los días, por distintos medios y por distintas estrategias, a ustedes los invitan a que se vayan del país. Correcto. Hemos tenido capacidad de resistencia para perseverar aquí dentro del mundo. Así es. Y esa resistencia, una vez dijo Jacqueline Farías que la malinterpretaron. Ella dijo, la cosa se puso sabrosa. ¿Te acuerdas? Y entonces la atacaron. Pues, coño, ¿cómo va a decir eso? No, señores, en esta circunstancia, la resistencia es sabrosa. Porque te da sentido de ser. Te da sentido de saber de que tú existes para algo. Más allá de que biológicamente naces, te desarrollas y mueres. Te da sentido a la vida. Te da sentido a la vida. Había un tiempo donde el tema es como un tema de moda, más que todo en la manera de atacar a la juventud. Por ejemplo, hubo un tema de moda de que era cool el que estaba afuera, era cool el que se había ido. Luego, por un muy corto tiempo, llegó una moda de que lo nuestro valía, que fue un trabajo que estuvo haciendo la compañera Daniela de conservar lo nuestro, de amar lo nuestro, y se volvió a poner de moda. Inmediatamente, a través de la transculturalización, comenzaron a atacar todo lo que tenga que ver con Venezuela. Así es. Y eso es que salen en los medios de comunicación ese tipo de comentarios masivos violentos, porque de una manera muy jocosa de una manera muy jocosa de violentar contra la identidad del joven del que está acá. Entonces es un tema además de moda, de afectar la identidad a través de una moda. Así es. No, y llegan estrategias hasta... Además de la guerra cognitiva, profe, que utilizaban las redes sociales y lo siguen utilizando, que es lo que nosotros normalmente utilizamos todo el día, que son el Facebook, Instagram, TikTok, y entonces allí daban los mensajes subliminales donde nos decían o nos enseñaban un mundo espectacular donde Estados Unidos era el rey de los reyes y donde los demás éramos el patio trasero, porque realmente era lo que nos estaban enseñando en las redes. Y bueno, ya nosotros hemos ido tomando el control de ellos, donde nosotros mismos hemos demostrado la realidad de Venezuela desde adentro y no desde lo que dicen afuera. Si usted ve las redes desde una persona que esté fuera de Venezuela, le demuestra que Venezuela está en caos, pero realmente Venezuela no está así. Y es una de las tareas que nosotros como juventud nos hemos tomado para demostrar también de que no todo es como las redes te lo muestran. Ahora, el ataque es bestial. Adelante. Las modas, eso es algo que a nivel mundial se utiliza, se fabrica, eso se estudia, correcto, para efectivamente la manipulación de masas, para tener a la sociedad dominada en base a un patrón o un pseudo patrón en donde nada más te hacen querer encajar en un simple marco. Y si estás fuera de ese marco, te hace creer de que tú eres el equivocado, que eres el erróneo. Y te aíslan. Es una de las cosas que ha hecho la guerra cognitiva, que se soporta en base de la manipulación de masas, la manipulación de la conciencia, para los que tienen alguna esperanza, algún criterio, hacer de que se sientan minorizados, apagados y vayan dejando las banderas de lucha. Y por eso el tema de la juventud venezolana en este tiempo, reconociendo que en generaciones anteriores tuvieron sus luchas,
Eso hace que, bueno, que esta generación sea más aguerrida, porque soportar eso en donde las redes sociales muestran una verdad, cónchale, quiere decir que aquí se ha sembrado en realidad. De hecho, de cierta forma, hay como que la desvalorización de lo que sería el bolivarianismo. Si tú eres bolivariano, no, tú no eres nada, eso no vale, eso es mentira. Y así, igual que la estigmatización de las juventudes, porque, por ejemplo, en contexto global, las protestas que se han hecho en varios países, no, la generación Z, por el último ejemplo en México, que el bloque negro, no, esa es la generación Z, pero cuando se ve en realidad, los pacíficos eran los jóvenes, el bloque negro simplemente era un disfraz de personas mayores que lo que querían era crear un caos y estigmatizar a la juventud. También tenemos que verlo, a veces vemos el vaso medio lleno, a veces medio vacío, y creo que el venezolano es lo que no me mata me hace más fuerte, en definitiva. O sea, creo que el proceso migratorio de la juventud o estos años de migración que tuvieron los jóvenes sirvieron de algo, aunque ellos lo hicieron con maldad, nosotros lo tomamos de una manera positiva. ¿Cuál fue? Que el que salió, ¿verdad? Yo la experiencia de oportunidades, se dio cuenta que Venezuela es una ventana de crecimiento. Y vino, regresó, emprendió, ayudó al progreso y al crecimiento económico del país, cambió su manera de ver las cosas y hoy están aquí en Venezuela proyectando algo mejor. Está el resentido que está de allá, sabemos que critica por redes sociales, pero es el joven que vino, compró su negocio, se dio cuenta que trabajar en otro país 16 horas no tiene sentido y que es mejor trabajar por su propio crecimiento y por el crecimiento de su nación estando en Venezuela. Yo creo que, complementando con varias cosas de lo que han dicho, nuestra juventud, a pesar de que la han desinformado bastante, nuestra juventud es una juventud muy consciente, porque si no hubiese conciencia patriótica y además bolivariana, nosotros hubiésemos caído en el experimento de lo que fue Nepal. ¿Después? Lo que fue Nepal. Nepal, ok, Nepal. Así como lo que es hoy México, lo que es hoy Perú, donde una supuesta generación, porque además es la división de las generaciones. El presidente Nicolás Maduro ha sido muy enfático en unir a las generaciones. Y nosotros como juventud no hemos unido a las generaciones. Hemos sido las y los venezolanos juntos a construir. Y enfocando en lo que decía Nicolás sobre lo que no nos mata nos hace más fuertes, una vivencia de eso es la guerra económica. Nosotros antes de la guerra económica comprábamos todo afuera. Hoy nosotros podemos decir que lo que comemos y lo que llevamos a nuestro estómago, lo que llevamos a la mesa de comida, el 98% de eso se produce aquí en Venezuela. Y eso fue gracias a que pasamos roncha. Así es. Y los productores se fueron al campo y sembraron. Y nos bañábamos con jabón artesanal y comíamos mantequilla de zanahoria y comíamos arepa de maíz. Y a mí no se me olvida jamás esa etapa de mi vida. Sí, y nos marcó mucho eso. Así es. Al marcarnos eso nos hace mucho más independientes y mucho más con mucho más criterio. Nos fortalece como nación. Nos fortalece, a nosotros nadie nos echa cuento de lo que pasa Así es. roncha. A nosotros nadie nos Así es. echa cuento de lo que es que en serio tengamos una guerra constante. Y cuando comenzó la guerra en estos días, decían comenzó la guerra, es mentira. Nosotros siempre hemos vivido en guerra. Y eso ha hecho que el venezolano sea mucho más consciente. Gracias a eso hoy Nicolás Maduro otra vez es presidente de Venezuela. Y gracias a eso, bueno, sale que además yo lo converso con mi familia. Mi familia ninguno son dirigentes, pues. Bueno, mi papá más o menos, mi familia y tal. Pero que nosotros, que hoy yo tenga 22 años y esté en un movimiento y construyamos un movimiento y estemos en los estados y vayamos conscientemente a hablar de Bolívar, a hablar de Sucre, a defender la patria, a defender... porque no es
la creencia en alguien, sino la verdadera constancia en la revolución. ¿Qué vamos a dejarle nosotros a las generaciones que vienen? Así es. ¿Cuál es nuestra construcción? Que yo le digo mucho a la profe Yadira que la admiro bastante porque Yo también. cada vez que podemos sentarnos a hablar, hablamos de algo distinto. Y ella tiene un cuento nuevo para echar. Y yo decía, bueno, en ese tiempo se la veíamos difícil, pero ayer Mari Carmen nos decía, esta juventud también ha vivido tiempos difíciles. Y eso ha hecho que nosotros hoy seamos mucho más unidos como venezolanos, porque la guerra, por ejemplo, y yo le ponía este ejemplo, cuando vengan, si llegan a venir, ellos no van a llegar, somos quizás tierra venezolana, pues nosotros somos muy valientes y ellos son muy cobardes. Cuando venga uno y vea que le están pegando un batazo a la mamá de mi vecino, yo me voy a rechar y yo voy a salir a defenderla. Y por más diferencias políticas que tengamos, en ese momento, en este momento de la guerra, nosotros estamos mucho más unidos. Por eso yo creo que nosotros estamos mucho más conscientes a la diferencia de mucha juventud en el mundo. Así es, así es. Los venezolanos es muy consciente. Compañero. Comprensión de la diferencia. Que le iba a comentar. Buenas tardes, profe, buenas tardes, profesor Yadira. Y bueno, creo que ya comentar algo, ¿no? Que hablaba de la esperanza de la juventud y la desesperanza de los quienes se fueron. Yo vengo desde 2008, 2007, que si no mal recuerdo, cuando se inició la OVE, y me acuerdo que una de las leyes, cuando se hablaba de la enmienda, nosotros luchamos dentro de la OVE para que se implementara en ese entonces una ley que permitiera a los adolescentes de 17 años pudieran elegir, pudiéramos tener también nuestro derecho al voto. Yo en ese entonces estaba en tercer año, pero me uní a la causa desde mucho antes, porque he sido revolucionario, bueno, desde los 10 años, 8 años. Siempre he querido al comandante Chávez por su ideología. Allá hablaba la... ¿De dónde eres tú? Carmen, ¿ah? ¿De dónde eres tú? Amazonas. Hablaba la compañera... hablaba la compañera Mari Carmen, el proceso histórico que ha habido en cuanto a la juventud, ¿no? Nosotros agarramos la doctrina, el chavismo y el bolivarianismo. Y bueno, una de las cosas que hablaba el comandante Chávez era la justicia social. Y una de las cosas que me ha permanecido estar aquí apoyando a la juventud, bueno, yo vengo de los pueblos indígenas, que sabemos cómo es el tema de la discriminación, el tema de la lucha de clases, ¿no? Y bueno, estamos aquí apoyando, soy joven todavía, y bueno, pero lo que quería acotar no podemos también estigmatizar lo que se fueron, son compañeros. No, para nada, para nada. Nuestros compañeros, Para nada. la desesperanza, por la misma dirigencia que hablaba la compañera Mari Carmen ayer, se han ido. Y bueno, yo tengo muchísimos amigos quienes luchamos desde el lado que hoy están fuera, y bueno, a veces comentan cosas pero son nuestros hermanos. Así es. ¿no? Y creo que el comandante Chávez hablaba de unidad, unidad y unidad. Así es. Y bueno, yo voy a despedir con esta frase del comandante mártir del pueblo chileno, Salvador Allende, que decía: ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Te copiaste de lo que puse yo ahí. Te voy a hacer un comentario. Bueno, no, como acortar una cosita allí, una demostración muy simple y que acabamos de vivir fue las elecciones en apoyo al Esequibo, las 5 veces sí, no sé si lo recuerdan, que a mí me daba igual si tú eras opositor, si eras chavista, todos íbamos a apoyar, y incluso Así es. mi vecino es el más opositor que le he visto, pero que se saca la sangre porque es roja. O sea, y él me decía, ¿cuándo es que votar para lo del Esequibo? Avísame, no sé cómo yo. Pero es que no era una Así diferencia es. política, era un territorio. Eso es un consenso nacional. Eso es un consenso nacional. Más o menos igual pasa en el tema de la, Sí. de la seguridad. Bueno, fíjense esto, fíjate, tú hiciste un comentario, primero tú hiciste un comentario bien pertinente, porque el tema de la conciencia de la juventud, que esto hay que decirlo, aquí no hay que tener, porque estamos aquí en un espacio que, más allá de que esté por ahí, esto es un conversadito, y yo tengo esa plena convicción.
¿cómo se dice la palabra? El precursor o el promotor de que los jóvenes tengan, yo no estoy metido en ese grupo etario, tengan ese nivel de conciencia. ¿Quién es el artífice de eso? Hugo Chávez Frías, compañero. Hugo Rafael Chávez Frías es el artífice de que hayamos rescatado nuestra identidad bolivariana. Es el gran artífice. Créanme que ninguna de la juventud tuviera ni voz ni voto ni en sus territorios ni en ningún lado. Fueron perseguidos. Y eso pero eso hay que decirlo. Eso hay que decirlo. Muy inestable. Algo que me pasó, en mi familia se comentaba mucho, tenía yo como 15 años, y yo veía que comentaban algo, y yo sentía que yo quería comentar, pero me dejaba saber como que si tú no tienes la edad, no eres mayor de edad o no has votado nunca, no puedes opinar. Donde ahorita nosotros tenemos un proceso, lo que son las consultas populares, donde el chamo de 15 años participa. O sea, ojalá yo en mi tiempo, de mis 15 años, yo fuera tenido esto, pero que gracias a la revolución que estuvo en construcción desde ese momento, ahorita es donde el COGES tiene más voz y voto, y sin embargo podemos movilizar una masa de adultos o solamente escuchar los votos. Bueno, fíjense la trascendencia del impacto que generó Chávez en este país. Falleció hace 11, 12 años. Y estamos hablando de Chávez como el gran artífice de este proceso. Esa es la gran trascendencia de Hugo Chávez. Esa es la gran trascendencia como líder político que asumió la conducción de este proceso. Y cuando decimos que dio su vida, la dio, no en el sentido figurado, la dio. No murió, se multiplicó. Ahora fíjense, como decimos juventud, fíjense, compromiso de vida con la humanidad. Porque nosotros cuando estamos aquí esto se llama ahora como que antes era Lelán. Escuela Internacional de Liderazgo. Que está muy bonita, por cierto, está espectacular. Bueno, nosotros estamos aquí y nosotros supuestamente somos ajenos a lo que está pasando en Palestina. Somos ajenos, pero es una causa justa de la humanidad y nada nos es ajeno. Por eso es que nosotros tenemos que defender al pueblo palestino. Y cuando digo nosotros, es fundamentalmente la juventud. Ninguno de ustedes había nacido cuando Yasser Arafat. Ninguno. La causa palestina tiene más de 70 años. Y es un compromiso de vida de ustedes como jóvenes defender la causa palestina. Digo que la causa palestina y cualquier otra causa que amerite la defensa de la humanidad. Hay un grupo que se llama, el grupo hay un capítulo en Venezuela, ¿cómo se llama, Pedro? El grupo en defensa de la humanidad, intelectuales en defensa, la red intelectual artistas en defensa de la humanidad. En defensa de la humanidad. Y la juventud tiene que tener ese compromiso, es un compromiso de vida, no es un compromiso, es un compromiso de vida. Todas las causas justas que existan en este planeta tienen que tener la participación y el concurso activo de la juventud venezolana. Ahora, para que la juventud venezolana pueda tener y actuar bajo esas características, tiene que ser una juventud preparada, formada. Una juventud ignorante, como decía Bolívar, no puede asumir esto. Tiene que ser una juventud preparada, tiene que ser una juventud politizada. No, yo soy apolítico, tú no eres ningún apolítico. Ningún ser humano es apolítico. O sea, la condición humana es política. Ahora tenemos que tener un compromiso político en defensa de la humanidad. Porque Milei también es político, pero bien lejos Milei. Bien lejos. Yo no sé si alguno de ustedes admira a Milei, pero bien, díganmelo. Díganmelo para saber. O a Bukele. O a Bukele. Ok. Tiene que ser una juventud ideologizada. Un término que fue, ¿cómo se llama cuando algo lo satanizado? Ideología, ¿no? Ideología, ¿qué es eso? Y tiene que ser una juventud comprometida. Y finalmente, tiene que ser una juventud organizada. Que esto es un espacio de organización, ¿verdad?
Este es un espacio de organización de la juventud. Con estas características podemos actuar. Si nos falta alguna de ellas, tenemos una pata coja. Tenemos una pata coja. Porque tenemos que asumir un compromiso histórico. Y tenemos que asumirlo. Y tenemos con qué asumirlo. Y esto no es ni retórica, esto no es demagogia ni nada que se le parezca. Tenemos la raza histórica para asumir ese compromiso. Y por eso es que es una república bolivariana. Es por eso que es bolivariana. Y si nosotros no estamos convencidos de eso, no vamos a avanzar. A la primera de cambio, vamos a sucumbir. Este compañero me robó la frase de Salvador Allende. Fíjense lo que dijo Allende, lo dijo hace casi más de 50 años. Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. La juventud es sinónimo de revolución. El desafío de ustedes y el desafío nuestro es que cuando deben de ser jóvenes sigan siendo revolucionarios. Decía, la semana pasada estábamos presentando a Sotorroja en un evento. Sotorroja tiene 92 años, dicho por él mismo, que aparte que no se quita la edad. Tiene 92 años. Y decíamos, citábamos dos frases para definir a Sotorroja. El Che Guevara: la cualidad más alta del ser humano es ser revolucionario. Y decía Bertolt Brecht: los que luchan toda la vida son los imprescindibles. Pero los jóvenes tienen que luchar, los no jóvenes tienen que luchar, todos tenemos que luchar. La juventud hoy puede decir como le dice Robert, nosotros en la juventud venezolana tenemos que hacer irreversible la revolución, pero no nada más la del hoy, la de mañana, la continuidad del futuro, y esa es la que nosotros estamos. Exactamente. Muy bien, bueno, para yo ir terminando por aquí, porque ya viene, le voy a pasar el testigo a Pedro. Estos son los elementos esenciales que tiene nuestra Constitución. En primer lugar, la libertad, la independencia y la soberanía. Estas son cosas que parecieran triviales o parecieran que están sobreentendidas. Pero nosotros hoy estamos defendiendo que Venezuela sea un país libre y soberano. No aceptamos que ningún país, por imperialista que sea, nos venga a decir qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Somos libres, independientes y soberanos. Y tenemos que defender eso. Incluso tenemos que defenderlo todos y todas, no nada más los chavistas. Pero por supuesto los chavistas tenemos que estar en la vanguardia. ¿Ok? La igualdad y la justicia social. Anda a preguntarle lo estoy diciendo en serio, por ahí lo tengo. Pregúntenle a Milei qué opina de la justicia social. Acabó con la justicia social. Él lo dijo, ahí lo tengo, lástima que se me pierde. Dijo que eso era una aberración. Ese fue el término que utilizó. La justicia social es una aberración. Y él es el presidente de Argentina. O sea, el pueblo argentino votó por él, para que sepan. Ahora, ¿cómo ocurrió eso? Yo no conozco la realidad argentina. Pero un ser de esa naturaleza está en la presidencia porque la gente votó por él. Hasta los planes sectoriales. Ajá. Entonces nosotros que tenemos que defender la igualdad social y la justicia social. Eso es Bolívar, compañero. Esa doctrina tiene más de 200 años. Eso es nuestro acervo histórico, que lo que estamos es rescatándolo. Retrocedieron más de 100 años. ¿Perdón? Retrocedieron más de 100 años. Bueno. Elemento fundamental: democracia participativa y protagónica. Hasta el año 98, Venezuela tenía el concepto de la democracia representativa. El pueblo venezolano, decía el artículo 1 de la Constitución del 61, que la soberanía residía en el pueblo, quien la ejerce mediante el sufragio. Cuando el artículo 5 de nuestra Constitución dice la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, son cambios de cualidad. Porque yo te puedo elegir a ti presidente de la República, pero yo conservo mi soberanía, no te la cedo, no te la transfiero. Entonces, en la democracia punto fijista,
nosotros no éramos ciudadanos, nosotros éramos electores. En el mejor de los casos, éramos electores. Y después que elegíamos a los que teníamos que elegir, presidentes, gobernadores, alcaldes, todos los cargos de elección popular, ese representante actuaba no en función de los que lo eligieron, sino actuaba y su gestión pública estaba en función de los intereses de sus grupos políticos y de los intereses del capital. Entonces nosotros tenemos que defender este concepto. Esto fue lo que hizo la delegación venezolana en la cumbre de Quebec, año 2001, la cumbre de las Américas. Lástima que no la traje. Venezuela hace una reserva a los artículos 1 y 6 de la Declaración de Quebec. Por cuanto Venezuela considera que el carácter de la democracia debe trascender la representatividad y debe asumir la democracia participativa en todos los ámbitos de la sociedad. Esa es cumbre de Quebec, cumbre de las Américas, en Canadá. 2001, hace más de 20 años. O sea que no solamente está en el texto constitucional, sino en los compromisos internacionales. Venezuela reitera que ¿cuál es la narrativa a nivel mundial sobre el régimen político venezolano? La dictadura, el tirano, dictadura sangrienta y narcotraficante. La dictadura, sangre y narcotráfico. Con apellido y todo. Y resulta que busquen ustedes algún país en el mundo que practique la democracia participativa y protagónica. No le digo que busquen dos, busquen uno nada más. Pero es una dictadura. Y lo peor es que mucha gente se lo cree además. Lo repito. Cada resonancia. Este tema ustedes lo manejan muy bien. El artículo, creo que es el artículo 4, la educación y el trabajo para garantizar los fines del Estado. Y este elemento que es fundamental, ciudadanía plena. ¿Qué significa ciudadanía plena? Y esto es un elemento que yo suelo reiterar o hacer énfasis. La ciudadanía no es solamente de derechos, compañeros y compañeras. Nosotros somos ciudadanos de derechos y de deberes. Y tenemos que asumir nuestros deberes, y lo voy a decir mejor, no nuestros deberes ciudadanos, nuestros deberes revolucionarios. Tenemos que asumirlo. No tenemos opción. Porque las conquistas no se dan por obligación del Espíritu Santo, sino por la lucha de nuestro pueblo indígena, de nuestro pueblo afrodescendiente. La lucha. Entonces tenemos un deber con nuestra propia patria. Y eso hay que decirlo. Y la corresponsabilidad. El responsable no es el Estado. Todos somos corresponsables. Todos sin excepción alguna. Así que no miremos para los lados. Hagamos un ejercicio introspectivo, ¿qué se dice? ¿Cuál es nuestra contribución para construir la nueva sociedad? Y eso nos hace ciudadanos corresponsables. Creo que ya está terminando mi... ¿Quieres tú darle a esto o le doy yo? Ok. Está bien, gracias, ¿oíste? Te estoy siendo irónico. Oye, que te estoy dando un agradecimiento real. Bueno, ya entramos en la parte un poquito más técnica, ¿no? Este es el sistema de planes, el plan de la patria. El sistema de planes no es solamente el plan de la patria, que técnicamente es plan de desarrollo económico y social de la nación, sino es un sistema de planes, donde aparte del plan de la patria, están los planes espaciales, están los planes sectoriales y están los planes institucionales. Aquí en los planes espaciales están los planes de las gobernaciones, los planes de las alcaldías, los planes comunales, los planes comunitarios. En los planes sectoriales, bueno, el plan sectorial del agua, de los servicios públicos, de la educación, de la salud, de los distintos movimientos sociales. Han visto los planes sectoriales de afrodescendientes, de pueblos indígenas. Todos esos planes existen. Esto no es teoría. Y están elaborados por los sujetos sociales que están involucrados. Eso no lo hace el Ministerio de Planificación.
El ministerio lo que hace es sistematizar toda una dinámica social que se construye a partir de esos sectores. Y bueno, los planes institucionales, que son, fíjense lo importante, plan institucional y plan sectorial. Pongamos el caso de la escala estadal. Aquí estamos hablando del plan del Estado Guárico. Y aquí estamos hablando del plan de la gobernación del Estado Guárico. Son dos cosas distintas. La gobernación del Estado Guárico es un actor institucional y tiene su plan. Pero en el Estado Guárico concurren la gobernación, las alcaldías, el Estado, el gobierno central, los consejos comunales confluyen todos en el Estado Guárico. De manera que el plan del Estado Guárico tiene que recoger el plan de la sumatoria de todos los planes institucionales. Eso hay que decirlo porque mucha gente se confunde con eso. Mucha gente suele confundir. El plan sectorial del agua es del Ministerio de Agua, no, compañero. Energía eléctrica tiene que ver, porque si no hay bombeo no hay agua. Si no hay seguridad y defensa no hay agua. Que fue lo que intentaron hacer hace años con el GURI. No quisieron volar el GURI. Entonces seguridad y defensa está metida en el GURI. La Fuerza Armada está metida en el GURI. Teóricamente, ¿qué rol le toca a la Fuerza Armada estar metida en una represa? Pero es seguridad de la nación. ¿Ves? Y después, estos son los aspectos ya operativos, incluso a nivel de temporalidad, son de corto plazo. Esto es lo que antes se llamaba POA, Plan Operativo Anual. Entonces, en las agendas programáticas de acción están las políticas, los programas, los proyectos y las acciones. Y por supuesto los recursos, los responsables institucionales, todo lo que es la conformación de un plan. Fíjense cómo estamos hablando de aspectos teóricos, políticos, filosóficos y aterrizamos en la planificación pública. Y eso está concatenado. Y tenemos lo técnico y lo político, marchando o confluyendo en una misma dirección. Dale para ver qué viene ahí. Que Pedro no me quiere. Esto lo vas a decir tú. Sí lo vas a decir tú. Anda pues, te cedo el testigo.